La mujer apache casó al ganadero en los bosques solitarios y luego lo eligió como su esposo. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El sol comenzaba a elevarse sobre el vasto desierto, bañando las montañas lejanas en tonos dorados y rojizos que se reflejaban en el río serpenteante que cruzaba el valle. Los vientos cálidos movían las hierbas secas y levantaban remolinos de polvo que danzaban como fantasmas en la distancia. En ese paisaje árido y salvaje, la mujer apache avanzaba con la gracia y la seguridad de alguien que conocía cada sendero, cada roca y cada sombra. Su mirada, aguda como la de un halcón, recorría el terreno, y sus pasos eran silenciosos, apenas dejando huellas sobre la tierra. Era reconocida en su tribu por su destreza como cazadora y por su conocimiento profundo de la naturaleza. Podía rastrear un ciervo a kilómetros de distancia o detectar la presencia de cualquier forastero que se atreviera a adentrarse en su territorio. A lo lejos, entre las colinas, un hombre aparecía guiando su rebaño de ganado. El ganadero, joven y robusto, movía a sus animales con determinación y experiencia, pero había algo en su manera de actuar que delataba cierta imprudencia. No notaba los peligros del terreno, ni prestaba atención a los signos sutiles de la naturaleza. Se concentraba únicamente en la tarea inmediata, confiando en su fuerza y en su habilidad con los animales. La mujer apache lo observó con interés. Era evidente que era capaz y resistente, pero también vulnerable a los caprichos del desierto. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro mientras se ocultaba entre los arbustos, evaluando al hombre. Su curiosidad no era solo por su destreza física, sino por su carácter. ¿Sería alguien digno de respeto o un simple intruso en sus tierras? El ganadero avanzaba confiado, sin darse cuenta de que alguien lo seguía a distancia. La mujer apache decidió ponerlo a prueba de manera sutil, queriendo ver cómo reaccionaría ante obstáculos que la naturaleza le podía presentar. Mientras el hombre se acercaba a un río, el agua bajaba con más fuerza de lo normal debido a las lluvias recientes en las montañas. La corriente amenazaba con arrastrar a su ganado y, si no se movía con cuidado, también podría arrastrarlo a él. La mujer apache, desde su escondite, observó cómo calculaba sus pasos y los de sus animales. Su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y respeto. El hombre no era temerario sin sentido. Medía sus riesgos, aunque con cierta torpeza. Pero el verdadero momento de prueba llegó cuando un grupo de lobos, atraídos por los animales, apareció entre los arbustos cercanos. Los lobos eran rápidos y astutos, y un ataque podía desatar el caos en el rebaño y poner en peligro al ganadero. Sin dudar, él levantó su rifle y disparó con precisión, logrando ahuyentar a los depredadores. La mujer apache sintió un sorprendido respeto por su valentía y rapidez de pensamiento. Aunque aún desconocía sus intenciones y su historia, estaba claro que no era un hombre débil ni cobarde. Decidió que era suficiente por ahora. No intervendría todavía, sino que seguiría observando. Cada movimiento del hombre le proporcionaba información sobre su carácter, su inteligencia y su coraje. Mientras él continuaba su camino, ella desapareció entre los arbustos, fundiéndose con el paisaje como si nunca hubiera estado allí. Aquella primera mirada, cargada de tensión y curiosidad, marcó el inicio de una historia que ninguno de los dos podría haber previsto. El destino había colocado a estos dos espíritus fuertes y obstinados en el mismo territorio, y la mujer apache estaba determinada a descubrir hasta dónde llegaría su influencia en la vida del intrépido ganadero. En esa mañana calurosa, bajo un cielo que prometía un día lleno de desafíos, comenzó un juego silencioso de observación y evaluación, donde la astucia, la valentía y la intuición serían las verdaderas protagonistas. El desierto no solo pondría a prueba la resistencia física de ambos, sino también la fortaleza de sus corazones y su capacidad para comprender y respetar al otro. Tras aquel primer encuentro silencioso, la mujer apache decidió que era momento de probar al ganadero más de cerca, no con confrontación directa, sino mediante pequeños retos que pondrían a prueba su destreza, su paciencia y su ingenio. Mientras él continuaba guiando su ganado a través del desierto, ella lo seguía de manera invisible, moviéndose como una sombra entre los arbustos y las rocas. Su objetivo no era causarle daño, sino comprender quién era realmente, cómo enfrentaba los desafíos y hasta qué punto podía confiar en él. Su primera prueba fue simple pero efectiva. Cerca de un estrecho cañón, la mujer apache dejó caer piedras grandes que bloqueaban parcialmente el sendero por donde el ganado debía pasar. El ganadero se detuvo, frunciendo el ceño mientras evaluaba la situación. Podría haber forzado el paso con los animales, arriesgando su seguridad y la de los animales, pero eligió algo más prudente. Buscó un camino alternativo, rodeando los obstáculos, demostrando que podía adaptarse sin precipitarse.
Desde su escondite, la mujer lo observó y asintió en silencio, satisfecha por su capacidad de pensamiento estratégico. Sin embargo, no todas las pruebas serían tan simples. La segunda consistió en algo más físico. Mientras el hombre descansaba bajo un árbol al borde del río, ella colocó discretamente algunas ramas y piedras para crear pequeñas trampas que podrían hacerlo tropezar si no estaba atento. Al levantarse y continuar su camino, el ganadero notó las irregularidades del terreno. Su instinto lo llevó a esquivar cuidadosamente cada trampa, mostrando agilidad, reflejos rápidos y una comprensión intuitiva de su entorno. Cada movimiento suyo confirmaba lo que la mujer apache ya sospechaba. No solo era fuerte, sino inteligente y atento, cualidades que no podían ignorarse. Mientras el día avanzaba, la mujer apache comenzó a sentir algo inesperado, curiosidad mezclada con admiración. Nunca había seguido a un hombre tan de cerca, evaluando sus habilidades y su carácter de esta manera. Pero había algo en la manera en que él enfrentaba los desafíos que la intrigaba profundamente. No era arrogancia lo que lo movía, sino determinación. No era imprudencia, sino un coraje medido que combinaba fuerza y sensatez. A media tarde, el sol alcanzó su punto más alto y la tierra se volvió casi abrasadora. El ganadero, confiado en sus habilidades, decidió tomar un desvío más arriesgado para ahorrar tiempo. Caminó por un terreno más rocoso y resbaladizo, y por un instante la mujer apache sintió un escalofrío de preocupación. Esta vez decidió intervenir de manera indirecta. Lanzó un pequeño silbido que resonó entre las rocas. El ganadero se detuvo y miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no pudo identificarlo. Sin embargo, su instinto lo guió a retroceder unos pasos y cambiar ligeramente la dirección del ganado, evitando un posible accidente. La mujer sonrió para sí misma, reconociendo su intuición y su capacidad para escuchar los signos de la naturaleza. Con cada prueba, la relación silenciosa entre ellos se profundizaba. Él no sabía quién lo seguía ni por qué, pero su carácter y habilidades eran observadas con atención, y ella comenzaba a comprender que él no era un simple forastero. Era alguien con quien valía la pena interactuar, alguien capaz de enfrentar los desafíos del desierto y, quizás, de ganarse su respeto y confianza. Al caer la tarde, la mujer apache se retiró a un punto seguro en las colinas, dejando que el ganadero continuara sin saber que había sido evaluado durante todo el día. Mientras lo observaba desaparecer entre las sombras del desierto, no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción y anticipación. El hombre había pasado muchas pruebas, y aún quedaban retos más grandes por delante. Aún no sabía si él sería digno de su confianza completa, pero algo dentro de ella le decía que aquel encuentro inicial no sería el último. La jornada había servido para establecer las reglas del juego. La mujer apache no era una aliada fácil ni una adversaria simple. Era un espíritu fuerte, astuto y decidido. Y el ganadero, con su coraje y perspicacia, había demostrado que podía ser más que un simple intruso. El desierto, testigo silencioso de esta danza de evaluación y curiosidad, parecía contener la respiración ante lo que estaba por venir. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras el desierto se sumía en sombras alargadas. El ganadero, confiado tras superar las pruebas invisibles de la mujer apache, decidió acampar cerca de un pequeño río que serpenteaba entre las colinas. Su ganado pastaba tranquilamente, y él se permitía un momento de descanso, limpiando el sudor de su frente y admirando la vastedad del paisaje. Sin embargo, el desierto nunca es predecible, y la tranquilidad a menudo es solo el preludio de un desafío inesperado. Mientras organizaba su campamento, el terreno comenzó a temblar sutilmente. Una corriente de agua se estaba volviendo peligrosa por el deshielo reciente en las montañas. De pronto, el suelo cerca del río cedió bajo el peso de su caballo, y éste resbaló violentamente, arrastrándolo hacia la corriente. El ganado, asustado, comenzó a dispersarse por los alrededores, y el ganadero luchaba por mantener el equilibrio, aferrándose desesperadamente a la rienda mientras la corriente amenazaba con arrastrarlo río abajo. Cada instante parecía interminable, y el peligro se volvía inminente. Desde lo alto de un pequeño promontorio, la mujer apache observaba la escena con ojos atentos y calculadores. Había anticipado algunos peligros del desierto, pero no todos podían preverse. El hombre estaba en verdadero peligro, y la decisión de intervenir se volvió urgente. Con movimientos fluidos y silenciosos descendió hacia el río, aprovechando su conocimiento del terreno y la corriente. Cada paso estaba calculado, cada piedra utilizada como apoyo para mantener su equilibrio. Su experiencia como cazadora la convertía en una presencia casi fantasmal, capaz de acercarse sin ser percibida hasta el momento preciso. Al llegar al río, evaluó rápidamente la situación. El ganadero luchaba por mantenerse a flote mientras su caballo forcejeaba contra la corriente.
Sin dudarlo, lanzó una cuerda hacia él y le dio instrucciones precisas, en un idioma que mezclaba señales y palabras en su lengua apache. El ganadero, al principio confundido, comprendió rápidamente y se dejó guiar por la mujer. Con esfuerzo conjunto, lograron estabilizar al caballo y sacar al hombre del agua. El corazón de él latía con fuerza, la adrenalina aún recorriendo su cuerpo, mientras la mujer lo sujetaba firme, asegurándose de que no volviera a caer. Una vez fuera de peligro, él apenas pudo recuperar el aliento. Miró a su salvadora con asombro y gratitud, sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y respeto que sentía. ¿Quién eres?, preguntó con voz entrecortada. Ella permaneció en silencio, evaluando su reacción. No era momento de revelar su identidad ni sus intenciones. Aún debía mantener cierto misterio, aunque su mirada transmitía algo más que mera vigilancia. Había un toque de preocupación, de interés genuino por su bienestar. Mientras él secaba su ropa y cuidaba de su caballo, la mujer apache permaneció cerca, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Por primera vez, el ganadero comenzó a percibir que no estaba solo en el desierto, que alguien más conocía y respetaba esas tierras tanto como él. Y aunque no sabía quién era exactamente, algo dentro de él le decía que esta mujer, fuerte y hábil, no era alguien que se encontrara por casualidad. Había propósito en su aparición. El resto del día transcurrió en silencio. La mujer apache permaneció a cierta distancia, observando cómo el hombre reconstruía su campamento y reunía nuevamente a su ganado. Sin embargo, aquel rescate había cambiado algo. La dinámica entre ambos ya no era solo de curiosidad distante. Él estaba marcado por la gratitud y el reconocimiento de la destreza de su salvadora, y ella comenzaba a sentir una mezcla de admiración y un interés que nunca antes había experimentado por un hombre fuera de su tribu. Cuando la noche cayó, iluminando el cielo con un manto de estrellas brillantes, el desierto se volvió un espacio íntimo y silencioso. El hombre miraba el horizonte, consciente de que algo había cambiado en su mundo. Y la mujer apache, desde su escondite, también sentía esa transformación silenciosa. El rescate no solo había salvado la vida de un hombre, había abierto la puerta a una conexión que ninguno de los dos había anticipado, un vínculo que empezaba a tejerse entre valentía, respeto y curiosidad mutua. El encuentro había dejado claro algo esencial. La fuerza no era suficiente por sí sola. La inteligencia, la rapidez y la intuición eran igual de importantes. Y por primera vez, ambos comprendieron que sus caminos se cruzarían de nuevo, que aquella conexión nacida en medio del peligro sería solo el comienzo de algo mucho más profundo. La noche cubrió el desierto con un manto de estrellas y la calma reinaba sobre el valle. El ganadero, aún empapado y exhausto por el rescate, decidió encender un pequeño fuego cerca del río. Su intención era secar su ropa, alimentar al ganado y descansar, aunque su mente seguía ocupada por la inesperada aparición de su salvadora. No sabía quién era, ni de dónde había venido, pero su habilidad, rapidez y valor habían dejado una impresión indeleble en él. Cada vez que escuchaba un crujido de rama o el murmullo del viento entre las colinas, su corazón latía con un leve sobresalto, como si esperara ver aparecer nuevamente a aquella misteriosa mujer. La mujer apache, observando desde una distancia prudente, se sentó sobre una roca, cruzando las piernas y dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. La adrenalina de la tarde había disminuido y por primera vez en mucho tiempo sentía una curiosidad diferente hacia alguien fuera de su tribu. Hasta entonces había confiado solo en sí misma y en su entrenamiento como cazadora para enfrentar los desafíos del desierto. Pero aquel hombre había despertado en ella algo nuevo, una intriga que iba más allá de su curiosidad habitual. No era solo su habilidad, sino también su carácter. La mezcla de determinación, humildad y vulnerabilidad lo hacía humano y digno de respeto. A medida que la noche avanzaba, el ganadero comenzó a notar pequeñas señales de su presencia. Una hoja que caía suavemente, un brillo fugaz entre los arbustos o el crujido leve de ramas secas bajo un pie invisible. Cada indicio lo mantenía alerta, pero no con miedo. Había en él una sensación extraña de anticipación, como si esperara ese contacto. Finalmente, con un suspiro, habló en voz baja, como si el viento pudiera llevar sus palabras hacia su misteriosa observadora. Si estás ahí, gracias. No sé quién eres, pero gracias. No esperaba respuesta, y sin embargo esas palabras flotaron en la oscuridad cargadas de respeto y sinceridad. La mujer apache, escuchando, permitió que una sonrisa apenas perceptible se dibujara en su rostro. Él reconocía su intervención, y esa gratitud sencilla pero genuina resonaba con su propio código de honor. Decidió acercarse un poco más, sin revelar su identidad todavía, caminando con pasos silenciosos entre las rocas. Cada movimiento estaba calculado. No quería asustarlo, solo observar y quizás iniciar un contacto más cercano.
Cuando finalmente se sentó a una distancia donde podía verlo claramente, mantuvo la calma y la postura firme que la caracterizaba, mostrando fuerza y serenidad. El ganadero la vio de reojo y sintió un escalofrío. Había algo en la silueta femenina frente a él que transmitía autoridad y confianza. Sin entender cómo, percibió que no era una amenaza. «¿Quién eres?», preguntó con voz entrecortada por la emoción y la incredulidad. Ella permaneció en silencio unos segundos, evaluando su reacción. Luego habló con suavidad pero con firmeza. «Alguien que vela por ti, aunque no me conozcas todavía». Sus palabras eran enigmáticas pero no amenazantes. Había un respeto profundo en su tono, y él sintió que podía confiar en ella, aunque todavía no entendiera los límites de esa confianza. Durante el resto de la noche, la distancia entre ambos se mantuvo, pero comenzó a formarse un vínculo silencioso. Él reparaba en su postura, su mirada segura y sus gestos precisos, y ella lo estudiaba, apreciando cada decisión, cada reacción a las circunstancias. No hubo palabras largas ni explicaciones detalladas, solo un reconocimiento mutuo, un primer paso hacia la comprensión del otro. La tensión inicial de miedo y sorpresa dio paso a una mezcla de curiosidad, admiración y respeto. El tipo de conexión que no se forja en minutos, sino en la intensidad de experiencias compartidas y desafíos superados. Al amanecer, la mujer apache desapareció entre las sombras del desierto, dejando al ganadero solo con sus pensamientos, pero con una certeza nueva. Aquel encuentro no había sido casual, y él, sin saberlo, comenzaba a sentir que su vida había cambiado para siempre, que la presencia de aquella mujer misteriosa y poderosa había abierto una puerta hacia algo que aún no podía definir, pero que intuía profundo y transformador. Tras aquel primer acercamiento silencioso, la mujer apache comenzó a sentir un conflicto interno que nunca antes había experimentado. Durante toda su vida había dependido únicamente de su astucia, su fuerza y su conocimiento del desierto para sobrevivir. No había hombres en su vida que pudieran ganarse su respeto o acercarse a su confianza tan fácilmente. Su independencia era un valor sagrado. Sin embargo, el ganadero había irrumpido en su mundo de manera inesperada, mostrando coraje, inteligencia y respeto por las leyes no escritas de la naturaleza. Este reconocimiento silencioso despertó en ella emociones nuevas, admiración, curiosidad y algo más profundo que no estaba dispuesta a aceptar de inmediato. Mientras seguía observándolo desde la distancia, su mente repasaba cada detalle del día anterior. Cómo había salvado su vida sin exigir nada a cambio, cómo había demostrado paciencia y prudencia frente a los peligros del desierto, y cómo sus ojos habían reflejado gratitud sincera en el momento del rescate. Cada recuerdo aumentaba su conflicto interno. Por un lado, sabía que abrirse a un forastero podía poner en riesgo su independencia y su seguridad. Por otro, sentía que había una conexión genuina, algo que iba más allá del simple respeto por la destreza o el valor físico. La mujer apache comprendía que debía actuar con cautela, sin dejar que sus emociones nublaran su juicio, pero no podía negar la curiosidad y la atracción que empezaban a crecer dentro de ella. Al mismo tiempo, el ganadero enfrentaba sus propios conflictos internos. Hasta aquel día, su vida había sido solitaria y simple. Trabajar la tierra, cuidar de su ganado y sobrevivir en un entorno hostil. Nunca había conocido a alguien que lo desafiara de manera tan directa y al mismo tiempo lo protegiera sin exigir nada a cambio. La fuerza y la habilidad de la mujer apache lo fascinaban, y su misteriosa presencia lo mantenía alerta y cautivado. No entendía del todo sus intenciones, pero sentía que cada interacción, cada gesto silencioso estaba cargado de significado. En su corazón comenzaba a surgir una mezcla de admiración, respeto y un sentimiento que jamás había experimentado. La posibilidad de confiar y depender de alguien más, el desierto. Testigo silencioso de este conflicto interno dual, parecía intensificar sus emociones. Los vientos nocturnos, el crujido de las ramas y el murmullo del río parecían amplificar sus pensamientos, como si la naturaleza misma los impulsara a confrontar lo que sentían. La mujer apache se cuestionaba si estaba preparada para permitir que alguien ocupara un lugar en su vida que hasta entonces había estado reservado solo para ella. El ganadero, por su parte, luchaba contra su instinto de solitario. Aceptar la ayuda y la compañía de la mujer significaba abrir su corazón a la posibilidad de un vínculo profundo, algo que iba más allá de la mera gratitud o la supervivencia. Durante días, ambos mantuvieron esta danza de proximidad y distancia, de silencios cargados de significado y observaciones cuidadosas. La mujer apache lo estudiaba, evaluando su carácter y sus decisiones, mientras él intentaba comprenderla sin invadir su espacio. Cada pequeño gesto se interpretaba con precisión. La forma en que ella ajustaba su postura, la mirada que lanzaba al observar su trabajo, la manera en que reaccionaba ante pequeños peligros.
Cada detalle aumentaba la tensión emocional entre ellos, pues ambos comenzaban a reconocer que la conexión que se estaba formando no podía ignorarse. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía aún a expresarlo abiertamente. El orgullo, la tradición y la cautela seguían siendo barreras invisibles que mantenían la distancia. La mujer apache luchaba con la idea de abrirse a alguien fuera de su tribu, mientras el ganadero se debatía entre la fascinación por su misteriosa salvadora y la duda sobre su papel en aquel mundo salvaje. Ambos comprendían que la atracción y el respeto mutuo eran poderosos, pero también sabían que apresurarse podría tener consecuencias peligrosas. Así, el conflicto interno se convirtió en una prueba más, aunque invisible, que ambos debían superar. No era un desafío de fuerza ni de habilidad, sino de corazón y mente. Aprender a confiar, a aceptar sentimientos complejos y a equilibrar orgullo, independencia y afecto. La mujer apache y el ganadero se encontraban en un punto crucial. Cada uno debía confrontar sus emociones y decidir si la curiosidad, la admiración y el respeto mutuo podrían convertirse en algo más profundo, o si permanecerían en la distancia, respetando sus propias reglas y límites. El amanecer llegó, iluminando el desierto con un resplandor dorado, y con él, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Ambos sabían que sus vidas habían sido transformadas por la presencia del otro, y que el próximo encuentro podría decidir si aquella atracción silenciosa y respetuosa se convertiría en un vínculo más profundo o si cada uno volvería a su mundo separado, llevando consigo la memoria de lo que casi había sido, el desierto, que hasta entonces parecía un lugar de calma y pruebas silenciosas, de repente se volvió un escenario de peligro tangible. A lo lejos, humo negro y la resonancia de voces humanas alertaron a la mujer apache mientras observaba desde una colina. Un grupo de forajidos, conocidos en la región por saquear ganado y atemorizar a los rancheros, se acercaba rápidamente. Su instinto inmediato fue proteger al ganadero cuya vida había salvado días atrás y su propia tierra, que conocía mejor que nadie. Sin perder un segundo, descendió ágilmente por las rocas, fundiéndose con las sombras, lista para evaluar la situación y preparar un plan de defensa. El ganadero, que estaba reparando cercas y reuniendo a su ganado, notó la amenaza y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había enfrentado un ataque directo de bandidos y la vulnerabilidad de su posición le hizo comprender la gravedad de la situación. Intentó organizar a su ganado separándolo para evitar pérdidas masivas, pero pronto quedó claro que por sí solo no podría enfrentarlos. La mujer apache apareció entonces, silenciosa y firme, como una sombra protectora que parecía surgir de la misma tierra. Su presencia no solo le dio seguridad, sino que también le inspiró confianza. No estaba solo, y juntos podrían enfrentarlo, rápidamente. Ella comenzó a dar instrucciones precisas, utilizando gestos y palabras breves que el ganadero comprendió intuitivamente. Le indicó lugares estratégicos donde posicionarse para proteger el ganado y cómo moverse sin ser detectado por los forajidos. Cada movimiento suyo era calculado, basado en años de experiencia como cazadora y conocedora del terreno. La coordinación entre ambos, aunque improvisada, comenzó a funcionar como un mecanismo perfecto. La mujer apache guiaba, él seguía, y juntos transformaban la situación de vulnerabilidad en una defensa eficaz. Los bandidos se acercaban con furia y confianza, pero la mujer apache ya había preparado pequeñas trampas, piedras sueltas, hoyos cubiertos y ramas colocadas estratégicamente que obligaban a los atacantes a avanzar con cautela. El ganadero, siguiendo sus indicaciones, pudo disparar con precisión a los objetos y maniobras que detenían o distraían a los forajidos. La tensión era máxima. Cada segundo contaba y cada decisión podía cambiar el resultado. El trabajo en equipo entre la mujer apache y el ganadero se convirtió en un baile de acción y estrategia, donde el instinto, la valentía y la inteligencia se combinaban de manera perfecta. Durante el enfrentamiento, ambos demostraron cualidades que fortalecieron su vínculo. El ganadero mostró coraje, habilidad con las armas y rapidez de pensamiento, mientras que la mujer apache, con su conocimiento del terreno y su liderazgo silencioso, mantenía la calma y la estrategia. A medida que los bandidos eran desviados o repelidos por las trampas y maniobras del dúo, la admiración mutua se profundizaba. El respeto que sentían por las capacidades del otro se convertía en algo más cercano a la confianza y, quizás, a la emoción de estar junto a alguien que podía salvarte la vida y enseñarte a sobrevivir. Finalmente, después de una serie de enfrentamientos tensos, los bandidos fueron repelidos, obligados a retirarse hacia las colinas. El silencio del desierto regresó, solo interrumpido por el jadeo del ganado y la respiración agitada de ambos protagonistas. El ganadero miró a la mujer apache con una mezcla de gratitud, asombro y algo que él mismo apenas comprendía.
la certeza de que no solo había sobrevivido gracias a ella, sino que había descubierto en ella a una compañera con habilidades y fuerza incomparables. La mujer apache, por su parte, evaluó la situación y notó que él había seguido todas sus indicaciones, mostrando disciplina, valentía y capacidad de aprendizaje rápido. Por primera vez sintió una emoción más profunda, admiración mezclada con afecto genuino. Sabía que este hombre podía ser un aliado no solo en la lucha por la supervivencia, sino también en la vida, alguien digno de confianza y de respeto mutuo. Mientras el sol comenzaba a descender otra vez, bañando el desierto con tonos dorados, ambos comprendieron que aquel enfrentamiento había cambiado algo entre ellos. Ya no se trataba solo de curiosidad o pruebas silenciosas. Habían trabajado juntos, enfrentado el peligro codo a codo y descubierto en el otro cualidades que trascendían la atracción superficial. Su vínculo se había fortalecido, y el futuro comenzaba a insinuar que esta unión, forjada en la tensión y el riesgo, podía convertirse en algo más profundo y duradero. El amanecer se filtraba lentamente sobre el desierto, tiñendo el horizonte con suaves tonos dorados y rosados. La mujer apache permanecía en la cima de una colina, contemplando el paisaje mientras su mente giraba en torno a una decisión que sabía que definiría su futuro. Los días y noches compartidos con el ganadero habían despertado en ella sentimientos que nunca antes había permitido: admiración, respeto y algo mucho más profundo que no podía ignorar. Su corazón estaba dividido entre la independencia que siempre había protegido y la atracción y confianza hacia un hombre que había demostrado ser digno de ambos. El recuerdo del rescate, la protección frente a los lobos y especialmente el enfrentamiento contra los forajidos ocupaban su mente. Cada uno de esos momentos le había mostrado algo esencial. El ganadero no solo era valiente, sino también consciente de su entorno, adaptable y capaz de aprender rápidamente. Él no había solo sobrevivido, había demostrado integridad, fuerza y una mente capaz de tomar decisiones bajo presión. Estas cualidades coincidían con los valores que ella respetaba en su tribu y en sí misma. Pero aún así, abrirse a la posibilidad de un vínculo más cercano significaba algo más: aceptar que otra persona pudiera compartir su vida, su territorio y su confianza. Mientras meditaba, el ganadero se acercó con pasos cuidadosos, respetando la distancia que ella había marcado siempre. Sus ojos reflejaban preocupación y cierta timidez, pero también una curiosidad genuina. «He estado pensando, todo lo que ha pasado, y lo que has hecho por mí», dijo con voz pausada. «Nunca había conocido a alguien como tú. Eres increíble, no solo fuerte, sino sabia y justa. No sé cómo agradecerte, ni cómo estar a la altura». Ella lo observó, evaluando la sinceridad en sus palabras y en sus gestos. Su corazón se agitó, pero permaneció firme. Debía asegurarse de que esta decisión no se basara solo en la gratitud o la emoción momentánea, sino en algo más profundo. «No se trata solo de lo que hice por ti», respondió con calma. «Se trata de cómo enfrentas la vida, de tu carácter, de la manera en que respetas el mundo a tu alrededor. No todos podrían caminar este desierto y mantener la claridad en medio del peligro. Eso es lo que valoro». Por primera vez ambos compartieron un momento de vulnerabilidad sincera. La mujer apache se permitió sentir, sin miedo ni juicio, reconociendo que su corazón había encontrado algo familiar y atractivo en el hombre que había salvado y seguido tantas veces. Entendió que confiar en él no significaba perderse a sí misma, sino encontrar un compañero que pudiera caminar a su lado, respetando su independencia y compartiendo sus valores. El ganadero, por su parte, comprendió que esta mujer no era solo alguien a quien admirar desde lejos, sino alguien con quien podía construir un futuro. Sus dudas y miedos sobre su papel en su mundo solitario se desvanecieron frente a la claridad de su honestidad y la fuerza de su carácter. La atracción que sentía no era superficial ni pasajera. Era respeto, amor emergente y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Finalmente, la mujer apache tomó una decisión consciente. Bajó de la colina con pasos firmes, acercándose al ganadero. Su mirada, intensa y decidida, transmitía todo lo que aún no había pronunciado con palabras. «He decidido que quiero caminar a tu lado», dijo. «No porque debas cambiar ni porque renuncie a lo que soy, sino porque reconozco en ti a alguien digno de compartir este camino conmigo». El ganadero sonrió con alivio y emoción. «Entonces, ¿eso significa que me aceptas?», preguntó con una mezcla de esperanza y timidez. Ella asintió y por primera vez el respeto, la atracción y el afecto se fusionaron entre ellos, formando un vínculo que no se basaba en necesidad, sino en elección consciente y mutua. La decisión de la mujer apache no solo cambió su vida, sino que también marcó el inicio de un futuro compartido. Ambos entendieron que el respeto, la admiración y la confianza eran los pilares de su unión,
y que esa elección los haría más fuertes frente a cualquier desafío que el desierto o la vida pudiera presentarles. Por fin, los dos se encontraron no solo como aliados en la supervivencia, sino como compañeros de corazón y espíritu, listos para enfrentar juntos lo que viniera. El sol del mediodía iluminaba el desierto con un brillo cálido, bañando las colinas, el río y los pastos en un dorado intenso. La mujer apache y el ganadero caminaban juntos, no como observadora y evaluado, ni como salvadora y protegido, sino como compañeros que habían decidido compartir su destino. La tensión y la incertidumbre de los días anteriores habían quedado atrás. Lo que surgía ahora era una relación fundada en respeto mutuo, admiración y un afecto profundo que ambos habían elegido conscientemente. Cada paso que daban sobre la tierra seca era un recordatorio de que sus vidas, antes separadas por la distancia y la independencia, se habían entrelazado de manera irrevocable. Mientras avanzaban hacia el pequeño asentamiento cercano, los vecinos y otros rancheros comenzaron a notar su presencia. La mujer apache, cuya reputación como cazadora y protectora de su gente era ampliamente conocida, caminaba con la misma firmeza y seguridad que siempre había mostrado. Sin embargo, ahora había una diferencia notable. Caminaba junto a un hombre que la había acompañado, respetado y apoyado en cada desafío. El ganadero, por su parte, mostraba orgullo y humildad al mismo tiempo. Había sido testigo de la fuerza y sabiduría de la mujer apache, y se sentía honrado de caminar a su lado como igual. La comunidad los observó con curiosidad al principio, pero la historia de su cooperación y valentía en los días recientes se había difundido rápidamente. La mujer apache no solo había protegido su territorio y ganado, sino que también había enseñado al ganadero a comprender y respetar la vida en el desierto. Los rumores sobre el enfrentamiento con los forajidos y el rescate del ganadero habían llegado antes que ellos, y la gente comenzó a comprender que la unión que estaba surgiendo no era caprichosa ni superficial, sino basada en respeto, valentía y lealtad. En el centro del pequeño asentamiento, bajo la sombra de un gran árbol, se llevó a cabo una pequeña ceremonia simbólica. No era una boda formal según las costumbres de ambos mundos, sino un reconocimiento de su elección mutua y de su compromiso de caminar juntos. La mujer apache, con la mirada firme y serena, sostuvo la mano del ganadero. Él, con ojos llenos de emoción y gratitud, la miró como nunca antes había mirado a nadie. Ambos comprendieron que lo que estaban celebrando no era solo su unión, sino también la integración de sus mundos. La fuerza de la tradición y la sabiduría de la experiencia combinadas con la valentía y la resiliencia de un hombre que había aprendido a respetar y admirar. Mientras la ceremonia simbólica concluía, los niños del asentamiento corrieron alrededor de ellos, admirando la presencia imponente de la mujer apache y la seguridad confiada del ganadero. Los ancianos, con ojos brillantes de aprobación, asintieron reconociendo la sabiduría de su decisión. Incluso los vecinos más escépticos comprendieron que aquella unión no era una imposición, sino una elección libre de dos individuos que se habían encontrado en medio del desierto y habían decidido caminar juntos hacia un futuro incierto pero prometedor. Después de la ceremonia, la pareja se retiró hacia la ladera de las colinas, donde podían contemplar el río y los pastizales que habían sido testigos de sus pruebas y desafíos. El viento cálido acariciaba sus rostros mientras caminaban hombro con hombro, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron una paz profunda. La mujer apache, que había confiado únicamente en sí misma durante toda su vida, se permitió descansar en la certeza de que había encontrado a alguien digno de su confianza y afecto. El ganadero, por su parte, entendió que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado no solo a su salvadora, sino a su compañera, alguien que lo inspiraba a ser valiente, sabio y constante. En ese paisaje inmenso y salvaje, el desierto dejó de ser solo un terreno de pruebas y peligros. Se convirtió en un testigo silencioso de la unión de dos espíritus fuertes y determinados, que habían elegido caminar juntos, respetando su independencia pero compartiendo sus vidas. La mujer apache y el ganadero miraron el horizonte, conscientes de que lo que les esperaba sería un camino lleno de desafíos, pero también de amor, respeto y cooperación. Sus manos se entrelazaron, símbolo de la elección mutua que los había llevado hasta ese momento, y juntos avanzaron hacia el futuro, sabiendo que pese a lo incierto, lo enfrentarían hombro con hombro. Así, la historia de la mujer apache y el ganadero concluye no solo con un vínculo romántico, sino con un mensaje profundo. La verdadera unión surge del respeto, la admiración y la elección consciente, y puede florecer incluso en los lugares más salvajes e inesperados. El desierto silencioso y eterno permaneció como testigo de su historia, un recordatorio de que la valentía, la inteligencia y el corazón pueden transformar vidas y forjar destinos compartidos,